Pues hermano, la palabra de Dios dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y es que el corazón de un niño es un corazón honesto. Es un corazón que cuando tiene miedo corre al papá. Es un corazón que cuando está triste no tiene miedo de llorar. Es un corazón que cuando necesita de su padre corre, sin importarle lo que el mundo piense, sin importarle lo que digan las circunstancias. Él corre a los brazos de papá porque sabe que en sus brazos todo va a estar bien. Hoy eso es lo que Dios anhela de nosotros. Él anhela que hoy corramos a Él, que tú llegues a sus brazos y te dejes caer en Él, sabiendo que en Él todo va a estar bien. Hola, muy buenas tardes, mi hermano. Me da mucho gusto por compartir este tiempo contigo. Quiero invitarte a que prepares tu corazón para escuchar una palabra que Dios ha estado hablando en nuestro corazón y hoy queremos compartir contigo. Y bueno, nos da mucho gusto que te hayas reunido por este medio. Te invitamos a que sigas haciéndolo todos los martes a las 8 de la noche. Y el tema de hoy le puse por título como un niño. Y si me acompañas, acompáñame ahí a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versos del 1 al 3, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. El tema de esta porción de la palabra dice: ¿quién es el mayor? Se acercan los discípulos a Jesús con la intención de saber, dentro de su orgullo o de su soberbia, ellos querían saber quién de ellos era el más importante, quién de ellos era el mejor discípulo, quién era el
el más santo a lo mejor, o quién era el más perfecto. Entonces Jesús les responde lo que dice aquí en Mateo capítulo 18, versos del 1 al 5. Dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Fíjate la respuesta de Dios. Utiliza un niño para comparar con sus discípulos y les dice: el mayor será el que se haga como este niño. Y vemos que el Señor Jesús en varias ocasiones hace esta comparación. Y Él decía: dejen a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en otras versiones dice: porque de aquellos que se hagan como estos niños es el reino de los cielos. Entonces constantemente el Señor nos dice: si tú te haces como un niño, entonces te haces acreedor al reino de los cielos. Y hoy quiero tocar 4 puntos nada más, de 4 comparativos de cómo es un niño y cómo Dios espera que seamos nosotros. El domingo, si tú estuviste en la reunión o escuchaste la reunión por los medios electrónicos, era un poquito de lo que ministrábamos en el tiempo de la alabanza, y es que la palabra de Dios nos ha enseñado que uno de los más grandes anhelos de Dios, anhelos del corazón del Señor, es que nosotros nos acerquemos a Él y que lo hagamos como lo hace un niño con su papá. Que lo hagamos de la misma manera que los niños, con toda la inocencia, con toda la sinceridad, con un corazón abierto, así como ellos se acercan a papá cuando están contentos y cuando pasan por problemas o cuando tienen miedo o cuando están tristes, así como los niños corren a sus padres en busca de protección, en busca de refugio, en busca de amor, así nosotros tenemos que acercarnos a Dios, así nosotros tenemos que aprender a correr a los brazos de Dios. Y esto es un poquito de lo que hemos estado sintiendo en nuestro corazón. Y bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos permites estar hoy aquí, Señor, nos permites escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, entregarte a ti este tiempo, entregarte a ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Te amamos, ayúdanos a entender y a hacernos como niños, Señor, a volvernos como esos niños que buscan a su Padre de todo su corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, quiero compartir contigo 4 puntos, solamente 4 puntos, y acompáñame en el primero. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Entonces veíamos en Mateo, dice que nos tenemos que hacer como niños. La palabra de Dios nos dice: el que no se haga como uno de estos niños no entrará en el reino de los cielos. Y el primer punto que yo quiero compartir contigo es creer como un niño. El Señor anhela que nosotros creamos como cree un niño. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, versos del 15 al 17, fíjate, dice: también le llevaban niños pequeños a Jesús. Es otra ocasión donde se le acercan los niños, y dice: también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y en el verso 17 hace una declaración el Señor, dice: les aseguro que el que no recibe al reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y entonces yo me preguntaba: ¿cómo recibe el reino de Dios un niño? ¿Cómo recibe un niño la palabra de Dios? ¿Cómo recibe un niño la enseñanza de Dios? Y si tú te das una vuelta un día por los salones de niños o platicas con un niño que ha estado conociendo a Dios,
Un niño, cuando tú le hablas de Dios, lo recibe sin tapujos, lo recibe sin dudas. Incluso, por ejemplo, si tú platicas con un niño cualquier historia, el niño siempre te va a creer. Es difícil que un niño no confíe cuando tú le platicas algo. Y entonces si tú un día decides contarle a tu hijo o a un niño que tú antes eras un superhéroe, lo más seguro es que te crea. Te va a creer que tú eras un superhéroe. Si tú le platicas que un día viste a King Kong, el niño te lo va a creer. Porque así es la inocencia, así es el corazón de un niño. Un niño no se va a poner a preguntar y a ver si las cosas físicas coinciden con lo que tú les estás platicando. Un niño no te va a decir, no, pero es que, ¿sabes qué? Científicamente es imposible que tú hayas sido un superhéroe porque eso no existe. No, el niño te lo va a creer, aunque esté más allá de lo posible, en lo físico, en el ámbito terrenal. El niño te lo va a creer, el niño va a confiar en ti. Cuando tú le hablas de la palabra de Dios, el niño no se pone a pensar en sus circunstancias, un niño no se pone a pensar en sus problemas, no se pone a pensar en lo que ve en la escuela o lo que ha visto en su casa. Si tú le dices a un niño que ore y que confíe en que Dios va a responder, el niño lo cree, lo acepta y ora con fe. Por eso hemos visto tantos testimonios de familias que han llegado a Cristo por la oración de uno de los niños. Porque el niño creyó, porque el niño oraba, porque el niño pidió por ellos y Dios respondió a su oración. Porque un niño acepta el reino de Dios sin dudas, sin estorbos, sin argumentos. Desgraciadamente, una de las cosas que dificultan a nosotros como adultos a veces el recibir la palabra de Dios es que estamos tan llenos de las cosas de nuestro alrededor, estamos tan llenos del mundo, estamos tan llenos de las circunstancias, tenemos tantos argumentos en nuestra mente, tenemos tantos estorbos en nuestro corazón que cuando viene la palabra de Dios, cuando el reino de Dios quiere establecerse en nuestras vidas, esas circunstancias, esos pensamientos, esas barreras no permiten que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Por eso el Señor aquí en el verso 17 les dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera va a entrar en él. Tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios, el reino de Dios, lo que Dios nos ha prometido, creerlo al 100%, sin tapujos, sin barreras, sin argumentos. A recibirlo en nuestros corazones como lo hace un niño. Número 2, vamos a Mateo capítulo 21, versos del 15 al 17. El punto número 2 dice, alabar como un niño. Alabar como un niño. Esto es algo que a nosotros en el grupo de alabanza nos conflictúa o nos llama mucho siempre la atención. Y es que, sabes, hermano, nosotros cuando alabamos al Señor, nosotros lo disfrutamos mucho y sabemos por qué lo hacemos y nos gozamos. Yo en lo personal, mi esposa y yo nos gusta y nos dan, a veces no podemos, nos dan ganas de saltar, nos dan ganas de danzar y de gritar. A veces, bueno, eso es un poquito complicado, ¿no? Porque pues tenemos los instrumentos y esas cosas. Sin embargo, nos da mucho gusto cuando vemos que alguien en la iglesia disfruta la alabanza y se mete a alabar al Señor y brincan, y nos encanta ver eso, porque ese es el propósito de la alabanza. Pero con quien más lo vemos es con los niños. Con quien más vemos esta soltura a la hora de alabar al Señor es con los niños. Cuando tú ves a un niño, ¿verdad?, que verdaderamente se mete a alabar al Señor, si tú le dices al niño, dánzale al Señor, al niño no le preocupa que lo esté viendo el de al lado, al niño no le preocupa si se ve o no se ve nice mientras lo está haciendo. El niño alaba al Señor y se pone a danzar. Si tú le dices a un niño grita, el niño va a gritar. Si tú le dices al niño corre en la alabanza, él se va a poner a correr. No se va a fijar en lo que hacían, en si el de al lado lo está viendo o lo está criticando. Eso al niño no le importa. La alabanza y la adoración que el Señor espera de nosotros es la alabanza de un niño, es una alabanza verdadera y sincera. Mira,
En Mateo 21, versos del 15 al 17, dice la palabra de Dios: pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? Esta palabra viene en Salmo capítulo 8, verso 2, si lo quieres buscar después. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. La perfecta alabanza sale de la boca de un niño porque es una alabanza que no tiene problema con el que dirán, es una alabanza que no se preocupa de lo que los demás piensen, es una alabanza que su única preocupación es agradar al Señor, es agradar a Dios, es una alabanza sin miramientos, una alabanza en la que se entrega el corazón por completo. Así es como alaban los niños. Tú puedes ver, un día ponte a ver si tienes hijos pequeños, ponlos a alabar al Señor, ponlos a adorar y vas a ver la diferencia de alabanza y adoración que sale del corazón de un niño a la que a veces vemos los domingos en la iglesia. Hermano, había un hombre que entendía esto en la Biblia y era el rey David. Dice la palabra de Dios que el rey David entendía esta importancia, este tipo de alabanza, y entonces lo vemos que cuando llega el arca del pacto a Israel, el rey David se puso a danzar. Dice que se despojó de sus ropas, túnicas de rey, se quedó, no sé, con ropa normal, con ropa común y corriente, y se puso a danzar y gritaba y alababa al Señor y remolineaba dando vueltas por todos lados con los cantores del pueblo. Y dice incluso que su esposa, la hija de Saúl, lo criticó, le dijo: oye, qué vergüenza, eres el rey y ve los desmanes que andas haciendo. Y el rey David le dijo: eso no me importa, yo estoy alabando a mi Dios, estoy entregándome en la presencia de mi Dios, y así es como debe de ser. Cada que nosotros alabemos al Señor, tiene que ser una alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Hermano, que a ti no te importe si el de al lado te critica, que no te importe si te ves ridículo haciéndolo, que no te importe si los demás piensan que estás loco, hermano. Nosotros, nuestra alabanza, el único cometido, el único fin de nuestra alabanza es alegrar al corazón de nuestro Dios. Y cuando nosotros alabamos con todo y danzamos y nos quebrantamos, y en la adoración que quieres quebrantar y llorar, llora, hazlo. Estamos delante de la presencia de Dios, y esto, cuando lo hacemos de corazón, esto realmente alegra el corazón de Dios, toca el corazón de Dios. Punto número 3. El punto número 3 es anhelar como un niño. ¿Y anhelar qué? Anhelar la presencia de Dios. Tener hambre de la presencia de Dios. Mira, acompáñame ahí a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, te leo la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Yo te pregunto, aquí la palabra de Dios nos compara con los niños, un niño recién nacido. Yo te pregunto, cuando un niño recién nacido tiene hambre, ¿qué hace? Se espera y dice: no, me faltan 2 horas para la hora de la comida, así que me voy a esperar, y entonces cuando den las 2 de la tarde, que es la hora de la comida, entonces voy a llorar para que mis papás me den de comer. ¿Así lo hace? Claro que no. El hambre que hay en un niño
En el momento que el niño siente hambre, en ese momento el niño llora, en ese momento el niño empieza a ansiar la comida, la leche, la comida que le dan sus padres. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, ansíen, deseen, anhelen la palabra de Dios, anhelen la presencia de Dios, así como el niño desea la leche, así como el niño anhela su alimento. Que hermano, necesitamos tener un hambre verdadera de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, un hambre que donde quiera que yo esté, no importa qué estoy haciendo, yo tenga la necesidad de estarme alimentando de la palabra de Dios, que todos los días, a todas horas, yo esté escuchando su palabra, esté leyendo, esté buscándolo, esté en comunicación con Él. El Señor quiere que en nosotros despierte un hambre verdadera, un anhelo, un deseo. Y la palabra de Dios en los evangelios, cuando el Señor está dando las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre de conocerme, los que tienen hambre de mi palabra. Bienaventurados los que anhelan estar en comunión conmigo, porque yo voy a encargarme de que su hambre y su sed sea saciada. Necesita despertar en nosotros ese anhelo por estar en la presencia de Dios. Necesita despertar en nosotros un anhelo verdadero por estarnos alimentando de la palabra de Dios. Y hermano, nos da mucho gusto que vengan los domingos. Si no vienes el domingo, pero estás viendo las transmisiones, está perfecto. Si ves las transmisiones de martes, de viernes, es bueno. Pero no es suficiente, hermano. El escuchar la palabra de Dios una vez el domingo y una vez entre semana no es suficiente. Necesitamos buscarlo de manera personal. Necesitas estarte alimentando, estar haciendo tu devocional, estar leyendo, estar en comunión con Dios, tener un tiempo todos los días para orar al Señor, para escuchar su palabra. Necesitas asistir a tu célula y estar recibiendo la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, mostrar esa hambre, esa necesidad de Dios. Una necesidad que no se calma con solo venir una vez durante 1 hora y media a la iglesia a la semana. No, necesitamos tener un hambre verdadera, un hambre constante que solo puede ser saciada a través de la palabra de Dios. Ese corazón es el que Dios anhela ver en nosotros. Y punto número 4. El punto número 4 es entregar como un niño. Y acompáñame al libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 9, en la Biblia de traducción al lenguaje actual, dice: vamos a leer desde el 8 hasta el 11, dice: Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaron a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios, y después los repartió entre toda la gente, e hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Dice la palabra de Dios que se les había presentado un predicamento, un problema. Habían estado en el desierto caminando, él había estado predicando, y ya era tarde, la gente empezaba con hambre, tenían mucha hambre, y estaban lejos de sus casas. Era muy complicado que alguien fuera a comprar comida y la trajera, y además era algo muy caro. Iba a ser muy caro el poder comprar comida para alimentar, dice la palabra, 5,000 varones, más las mujeres y más los niños. Pero dice la palabra también que había un niño que andaba ahí, que tenía 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que era su lunch, no sé realmente cómo fue, algo así no lo pensamos, pero era lo que él tenía 5 panes y 2 peces. Pero el niño estaba consciente de que eso no era suficiente
para lo que tenían que hacer, para alimentar a quizás 15,000 personas. No era suficiente. Él lo sabía en su mente, él entendía en su mente, en su cabeza, las cuentas le daban, no era suficiente para lo que tenía que hacer. Sin embargo, lo que él sabía en su corazón es que eso que él tenía, él se lo iba a entregar a Jesús. Y dice la palabra que se lo entregó a Jesús, y entonces Jesús tomó esa ofrenda, la multiplicó y alimentó a las 10-15,000 personas que había ahí. Entonces, el corazón de un niño es así, y Dios busca en nosotros un corazón como el de este muchacho, como el de este niño. Este niño, dice la palabra de Dios, que en el momento que vio la oportunidad, él entregó lo que tenía, él dio todo lo que él tenía. Y el Señor Jesús lo recibió con gusto, con gozo, lo que ese niño estaba ofreciendo. Y no se fijó el Señor en la cantidad que le estaba ofreciendo. Los discípulos sí dijeron, oye, tenemos esto, pero es bien poquito. Pero Jesús no veía la cantidad. Jesús estaba viendo el corazón constantemente. Vemos esto en la palabra del Señor. El Señor no se fija en la cantidad, como por ejemplo con la viuda que se acercó en la iglesia a dar 2 monedas. Después de que habían pasado fariseos dando costales de dinero, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, les aseguro que esta mujer dio más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces, la palabra de Dios es muy clara en que Él no busca la cantidad de lo que tú le puedas dar. Él busca el corazón con el que se lo damos. El corazón este corazón de un niño que está dispuesto a entregar todo lo que tiene. Todo lo que tiene, Él está dispuesto a entregarlo. Ahora, esto no solamente se refiere a la cuestión material, hermano, porque a veces nos enfocamos nada más en eso. Sí, claro, Dios acepta una ofrenda, acepta tus diezmos, acepta tus ofrendas cuando las das de corazón, cuando son económicas. Sí, es correcto, pero ¿qué es lo que tú tienes hoy para darle al Señor? Ese niño a lo mejor no tenía dinero para decirle, oye Jesús, no te preocupes, yo le invito la comida a todos. Pues no. Pero lo que él tenía, eso fue y se lo entregó a Jesús. Yo te pregunto, ¿qué tienes tú hoy que puedas entregarle a Dios? A lo mejor no es dinero, pero a lo mejor es tu tiempo. ¿Cuánto de tu tiempo le estás entregando a Dios? ¿Cuánto de tu tiempo estás ocupando en Dios, en servirle a Dios, en buscar a Dios, en vivir para Dios? ¿Cuánto de tu esfuerzo le estás entregando a Dios? ¿Cuánto de tus fuerzas, cuánto de tu comodidad estás entregándole a Dios por amor? Hermano, no importa qué es lo que tú tengas, pero lo que sea que tú tengas, eso entrégaselo a Dios y Dios lo va a recibir. Y Dios dice en su palabra que así como lo hizo con este niño, tú lo que le entregues, Él lo va a recibir, y aunque sea poco, con eso Él va a hacer milagros, con eso Él va a hacer prodigios. No necesitas darle mucho, no necesitas ser en cantidad mucho, solamente necesitas dárselo con un corazón correcto, real, de lo más profundo de tu vida, entregárselo al Señor, y con eso poco que tú le des, Él puede hacer maravillas, Él puede hacer milagros. ¿Qué tanto de tu vida le estás entregando al Señor? De tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu corazón, de tu comodidad. Hermano, necesitamos empezar a tener un corazón dispuesto a entregarlo todo delante de la presencia de Dios. Amén. Cierra un momento tus ojos, quiero hacer una oración para terminar este tiempo. Padre, Señor, hoy te damos muchas gracias. Porque sabemos, Señor, que tú tienes cosas grandes y hermosas preparadas para tu pueblo en este tiempo. Señor, y hoy queremos pedirte que nos ayudes a volvernos como niños. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra y entendemos que tenemos que volvernos como niños para poder entrar en tu gloria, entrar en el reino de los cielos.
Señor, y queremos aprender a recibir tu palabra como los niños, a recibir tu palabra con la fe de un pequeño. Señor, que no haya argumentos ni estorbos en nuestra vida que impidan que tu palabra se asiente en nuestro corazón, se asiente en nuestras vidas. Quita, Señor, de nosotros todo argumento, toda barrera, todo estorbo que haya estado estorbando para que tu presencia se haga presente en nuestras vidas, para que tu palabra sea sembrada en nosotros. Quítalo, Señor, y ayúdanos a entregar nuestra alabanza delante de ti como lo hace un niño. Padre, que cada que nuestra boca se abra para alabar y adorar sea una alabanza y una adoración del fondo de nuestro corazón, honesta, verdadera, completa, de una entrega total delante de tu presencia. Ayúdanos a adorarte cada vez más con un corazón de un niño dispuesto, un niño entregado delante de tu presencia, así como lo hacía el rey David. Que no nos importe a nuestro alrededor, que no nos importen los demás, Señor, sino solo nos importe que nuestra alabanza y nuestra adoración toquen y alegren tu corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa hambre, esa necesidad de ti todo el tiempo, en cada instante. Señor, anhelemos tu presencia, que cada instante anhelemos tu palabra, un poco más de ti cada vez. Señor, que no nos cansemos de estarnos alimentando de ti, que no nos cansemos de estar buscando tu presencia, que no nos cansemos de estar en comunión contigo, sino que anhelemos cada instante estar más cerca de ti, más llenos de ti, más metidos en tu presencia, Señor, y que cuando llegue el momento, Señor, estemos dispuestos también a entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra economía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra comodidad, nuestro tiempo, Señor, te pertenecen a ti. Danos ese corazón dispuesto, ese corazón dispuesto a entregarlo todo, ese corazón dispuesto a rendirlo todo a tus pies, porque solo tú te lo mereces. Padre, ayúdanos a ser como niños para poder aprender y vivir agradando tu corazón, tocando tu corazón con nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en este tiempo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermano, a mucho gusto que hayas estado por acá. Te esperamos el domingo en la reunión. Que Dios te bendiga.